Gloria a Dios. ¿Ya estamos listos? Amén. Bueno, ya estamos despiertos, ¿verdad? Sí, porque ahorita cuando llamamos a la oración uno se estiraban y sonaban. Y crack sonaba. Pero gloria al Señor que estamos aquí en la casa de Dios, hermanos, es una bendición. La Biblia dice: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Alabanza es gratitud, hermano. Alabanzas son palabras de bendición. Una persona que siempre ama la casa de Dios y siempre está en esa congregación, siempre reuniéndose, congregándose, hermano, siempre es una persona agradecida. Sí, y por eso dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque es Dios quien da esa bienaventuranza. Bienaventurados, lo dicen los que habitan, dice, no los que visitan, los que habitan perpetuamente. ¿Qué es perpetuidad? Dígalo, por favor. Es para toda la vida. Se perpetuó, dice, ese se quedó ahí. Vino el yerno y se perpetuó, se quedó hasta en la casa. No hay que echarlo fuera el yerno, hermano. Quiero comenzar con esto. Dice, una vez un hermano, y ese hermano lo conozco, él tiene su hermana y otro hermano de la iglesia le decía a él, cuñado le decía, y él lo miraba y le hacía así, le hacía, cada vez que le decía cuñado le hacía así. Y en una ocasión le dijo, y le dijo, ¿y cuándo voy y visito? Pues le dice a tu hermana. Y le dice, el que viene y visita a mi hermana, dice, de ahí ya no sale, no sale. O sea, pero está diciendo que, no sale vivo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué sucedió? Porque eso es cierto, hermano. Y al novio de su hermana ya fue, lo llevó la novia, y de hecho no salió pero se quedó a vivir ahí. No salió, no sale, le dijo, ¿verdad? Y no salió, pero se quedó a vivir ahí. Y eso le dije yo, para que veas que tus palabras tienen poder, dijiste, no sale. Y ahí se quedó. Oiga, nos quedamos en la página. Yo estoy un poco perdido aquí. No. En la página 29, ¿sí? Terminamos la página 28. La página 28 estuvimos hablando. Estos son casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Amén. Hablando acerca, ¿verdad?, de la autoridad espiritual, que uno de los males entonces de la iglesia, de los hermanos en Cristo, que no quieren someterse, no quieren sujetarse a las autoridades, y eso trae condenación, trae males a sus vidas. Y entonces estamos viendo casos, entonces los casos de rebeldía, que también hay casos de rebeldía en el Nuevo Testamento, pero ahora vemos casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y estuvimos viendo acerca de la rebelión de Cam, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces Cam, hijo de Noé, el mayor, como entonces él pues tuvo una actitud inapropiada con su padre, y eso le trajo consecuencias, y hasta el día de hoy a su descendencia. ¿Por qué? Porque la rebelión, hermano, es fuerte, es grave, es dañina delante de Dios. ¿Sí? Ahora, y decíamos al final de que se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem, Cam y Jafet.
y Canaán el hijo de Cam. Ella reveló quién era obediente y quién rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Amén. Y reflexionábamos en eso, ¿verdad? De que a veces Dios va a permitir la falta de tu líder, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, los padres. Entonces Dios va a permitir esa falta para probar nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Tengamos en cuenta eso, hermano. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios quiere que reconozcamos siempre la naturaleza que tiene el ser humano, que somos barro realmente, somos imperfectos, vamos a cometer errores. Uno de los problemas grandes que hay en la iglesia, y por eso muchas veces no crece, es que siempre están viendo los errores de sus líderes. Ahora, no estamos diciendo de que que siempre vamos a dejar pasar por alto esos errores, mucho más si son graves, ¿verdad? Entonces, pero hay forma de uno poder hablar, de uno poder corregir, pero no precisamente de una forma inapropiada, una forma irrespetuosa. No podemos nosotros hablarle a nuestro líder de una forma irrespetuosa. No podemos hablarle a la autoridad de una forma irrespetuosa. No podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos siendo rebeldes y eso me va a traer consecuencias a mí. Debemos hablar siempre con respeto, ¿sí? Entonces, y ese fue entonces la lección. Entonces y la lección para nosotros es, hermano, de que cuando tú veas, o sea, un defecto o una falta en tu líder, entonces no vayas y lo difames. Ese fue el asunto de Cam, que él fue a burlarse, fue a difamarlo, fue a publicarlo. ¿Sí? Si vemos la falta de mi líder, entonces apartecito yo puedo hablar con él. ¿Por qué? Porque si no, entonces voy a caer en mal. Ahora, bueno, dice otro caso. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron eran los hijos de Aarón, que era el sacerdote en turno en ese tiempo. Dios, a través de Moisés, había instituido a Aarón, había consagrado a Aarón y a sus dos hijos para el servicio del templo. ¿Y era para qué? Para que los hijos también de alguna forma ayudasen a su padre. ¿Qué dice el versículo 10 y el versículo 1? Dicen: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. ¿Tienes otro micrófono? Porque quiero aquí interactuar con los hermanos para que ellos también puedan leer. Gloria al Señor. Entonces aquí está mostrando de que la falta que hicieron Nadab y Abiú fue que ellos se tomaron la libertad, ¿verdad?, de ellos hacer algo que no les correspondía. Ahora, ¿por qué dice fueron quemados Nadab y Abiú? ¿Por qué fueron quemados? Alguien, por favor, que lo lea. Levante la mano. No se peleen, por favor. Vamos.
como da que pensar la historia de Nadab y Abiú. ¿Cómo da que pensar la historia de Nadab y Abiú? Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar obedeciendo órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico capítulo 8. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios, con sus hijos ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Si ellos se aventuraran a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían fuego extraño. Fue precisamente esto, sin embargo, lo que hicieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ahí, hasta ahí. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente. Amén. Así como también acá en la iglesia. Entonces, Dios, veíamos anteriormente, ¿verdad? De que Dios siempre creó al hombre y lo creó para estar bajo autoridad. ¿Sí? Dios creó al hombre y automáticamente lo puso bajo autoridad. Eso lo vimos en Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva al principio, entonces al principio de la enseñanza. Entonces automáticamente cuando Dios los creó y les dio una función, los puso bajo autoridad. ¿Sí? Entonces, y esa es la voluntad de Dios. Dios siempre, o sea, nosotros fuimos creados con propósito. No fuimos creados al azar y no fuimos creados para sentarnos. Nos vamos a morir, hermano. Si nosotros no servimos, si nosotros no hacemos algo, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Este trabajo dio Dios a los hombres. Dice, ¿para qué? Para que se ocupen en él. Necesitamos mantener nuestra mente ocupada. Necesitamos mantenernos oficiosamente. ¿Por qué? Porque si no, hermano, o sea, nos vamos a enfermar física, mental, emocionalmente. Estamos acá. Por eso es que la voluntad de Dios quiere que nosotros le sirvamos, porque sirviendo a Dios es que nos vamos a mantener nosotros saludablemente espiritual, mental, emocional. Esa es la razón por la cual muchos, por ejemplo, en la iglesia que vienen y no están sirviendo, tú no le ves crecimiento, tú no le ves cambios a ellos. Al contrario, están estancados o cada vez más para atrás. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros, o sea, sirvamos a Él. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente no quiere servir? Es como, por ejemplo, ahora en estos tiempos hay muchos vagos quienes no quieren trabajar. Y van, por ejemplo, aplican a un trabajo, y luego entonces vienen y le ponen supervisores, le ponen jefes de área, y entonces ellos luego no quieren someterse, no quieren obedecer. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces abandonan su trabajo y ahí están sin trabajo. Y el gobierno manteniéndolo. Y nosotros pagando su vagancia, los que trabajamos. Nos quitan el dinero para pagarle a ellos. Y ellos ahí encerrados, ahora con vicios, ahora endrogados, drogándose, destruyendo sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que nosotros siempre estemos activos, siempre estemos aportando, siempre estemos trabajando. Y Dios nos puso aquí en la iglesia para eso. Entonces, ahora, pero si nos va a poner siempre un
Así entonces le dio función a Eva, le dio función a Adán, le dijo, ustedes van a labrar la tierra, ustedes van a cuidar aquí, ustedes van a administrar aquí. Entonces, y le dijo, y le puso el mandato, amén. O sea, le puso una autoridad. Y a Eva la puso también bajo autoridad. Y todo lo que creó lo puso bajo autoridad. Hasta los perros los puso bajo autoridad. Si no, hijo, ¿qué haces con Rocky ahí cuando, verdad? Ya nomás, no en vano lleva la espada, Mateo dice. Oye, entendamos por favor eso. Por eso no tenemos que molestarnos nosotros cuando alguien está arriba de nosotros. Debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa autoridad Dios me está cuidando y Dios me está bendiciendo. No sé si lo entendemos eso. ¿Sí? A veces las mujeres no quieren someterse a su marido. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser la autoridad? ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que ellos dicen? Porque a través de eso es que Dios te va a bendecir y vas a ser feliz. Muchas de las mujeres en casa no son felices. ¿Por qué? Porque no están sujetas a sus maridos. Y el hombre también no está sujeto a Cristo. Dios siempre entonces no era, dice la voluntad. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente. Nunca es la voluntad de Dios que nosotros le sirvamos independientemente. Dios siempre nos va a poner bajo una autoridad. ¿Sí? Ahora, sino que los puso bajo la autoridad, y ahí está, de su padre. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Ellos creían que podían hacer, o sea, nada, dicen, no se les debe caer, nosotros hagamos lo que. Sí. No está el pastor acá, dice, hagamos. Y viene el obediente, pero llamémoslo. No tiene por qué saber él. Más adelante vamos a ver de que Dios está viendo todo. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces, así que les ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes. Servir sin obedecer a la autoridad. Esto fue lo que le dijo también Samuel a Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl, él hizo algo que no le correspondía hacer, le dijo, locamente has hecho. A Saúl no le correspondía a él hacer sacrificio. Eso era solamente dado al sacerdote o al profeta. Él era rey. No le correspondía a él hacer sacrificio. Dios no lo había ordenado a él. Y por eso es que cuando él lo hizo, entonces Dios le trajo consecuencia a sus actos. Ahora, Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos esto era muy sencillo. Era muy sencillo para ellos porque ya habían aprendido el oficio. Así que supusieron que podían hacer lo mismo. En lo único que pensaron fue en si eran capaces o no de hacer lo mismo. No vieron al que representaba la autoridad de Dios. Ellos también tal vez pensaron, ¿no? Pues porque el líder, el jefe ahí es su padre. Entonces ellos pensaron que podían hacer también lo que ellos querían. El hecho de que nosotros seamos líderes, por ejemplo, acá en la iglesia, ¿sí?, no significa que nosotros vamos a dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Al contrario, más bien Dios nos demanda más a nosotros que somos líderes, que tengamos en sujeción a nuestros hijos. Somos los más demandados.
al obispo, al anciano, al diácono, entonces que tenga en sujeción, dice, a sus hijos. Sujeción es eso, que ellos no pueden hacer lo que ellos quieren sin el permiso y el consentimiento de sus padres. Amén. El servicio es iniciado por Dios. Léalo ya que lo tiene ahí usted. Aquí nos enfrentamos a un problema bastante serio. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes y, sin embargo, no hay ninguna relación entre el uno y el otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo. El fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. Oiga, nosotros hemos sido, ¿verdad?, testigos. Digo nosotros porque yo he visto, hermano, a lo largo de nuestro caminar en el Señor. Hemos estado en iglesia y hemos conocido y hemos visto las divisiones que se han dado en las iglesias, ¿sí? Divisionistas. Entonces, ¿por qué? Porque actuaron ellos, no se quisieron sujetar a su pastor y actuaron independientemente. Actuaron independientemente y entonces, luego pudimos ver de que lo que ellos iniciaron, tal vez en su momento, la algarabía, pero después, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Todo lo que no comienza en Dios siempre va a desaparecer. La Biblia dice que va a ser probado por el fuego. Y si esa obra prevalece, es que es de Dios. Pero si no, toda obra va a ser probada por fuego, y la que permanece, entonces es de Dios. Ahí uno se da cuenta de que si eso era de Dios. Así lo dijo Gamaliel cuando estaban ellos persiguiendo al Señor Jesucristo, cuando lo querían matar. Entonces Gamaliel les dijo: hermanos, yo quiero hablarles, quiero decirles de que dejemos a este hombre, dejemos a estos hombres. Si esto no es de Dios, va a desaparecer, así como ya vinieron muchos profetas, muchos cristos, muchos creyéndose y desaparecieron. Si esto no es de Dios, dijo, va a desaparecer, déjenlos. Pero si es de Dios, dijo, no sea que estemos luchando contra el mismo Dios. Hello. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Cuando una persona actúa independientemente, el Señor Jesucristo no estaba actuando. Él dice: yo hago lo que mi Padre me dice. Yo hago lo que el Padre me está diciendo. Yo no actúo solo, sino que el Padre está conmigo. Pero hay muchos quienes no están, ellos están actuando independientemente. Entonces, tarde o temprano, esa obra va a desaparecer. Amén. Y eso es en todas las cosas también. Te puso un negocio, yo voy a poner mi negocio también. Entonces, ¿bajo qué fundamento estoy iniciando ese negocio? ¿Bajo la envidia o bajo realmente la voluntad de Dios? Hay mucho, hermano, de qué hablar en eso. Oiga, pero aprendamos, por favor. Dice, siga leyendo, hermano. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en el verdadero principio del servicio o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. Oiga, esto es algo que cada uno de nosotros debemos de probar nuestras obras. A veces, ¿por qué esto no está prosperando? ¿Por qué esto no está dando? Hacer un autoanálisis. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy haciendo esto?
Ahora, si la motivación es egoísta, si la motivación es personal, entonces puede ser que esa sea la razón. Pero si tu motivación es porque tienes esa carga, tienes ese deseo, tienes ves esa necesidad que realmente, y no estás afectando a nadie más, sino que solamente tu deseo, entonces hazlo. Pero no lo hagas por encima de tu autoridad. Siempre tu autoridad tiene que saberlo. Recuerdo cuando iniciamos nosotros el ministerio, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Una de las cosas que me cuidé fue en eso, hermano. De no estar haciendo algo motivado, sea por independientemente. Jamás aprendí eso yo. Entonces no, yo tenía que estar completamente convencido, o sea, de que era Dios, de que no era yo. Me autoanalicé, pedí consejo acá, me reuní con mis hijos, mi familia, pedí consejo a pastores, porque no era algo que quería iniciar así, de esta manera, de esta forma, o sea, como si que pareciera independientemente. Pero sin embargo, cuando ya luego entonces busco el consejo, me dan el consejo, y el consejo de Dios fue que me dice de que vaya donde el pastor, donde me estaba congregando, entonces, y me dice, ve, infórmale, ponle en conocimiento del deseo, del llamado que Dios tiene para contigo, ponle en conocimiento todas las cosas. O sea, en otras palabras, no hagas estas cosas independientemente. Tu pastor tiene que saber, para que él ore, para ver qué él te dice, para ver si él lo aprueba o lo desaprueba. Estamos acá, hermanos, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos. Tomé ese consejo, fui con mi esposa, con la pastora, fuimos y nos reunimos con el pastor, pedimos la cita, nos reunimos, nos atendió, entonces, y empecé a hablarle del sentir que Dios había puesto y de las cosas como se habían dado. Entonces él me dice que tenía que tener una preparación, y me puso todos los puntos, y le dije de que gracias a Dios que sí, ya tenía toda esa preparación. No me conocía mucho porque recién llevábamos poco tiempo congregándonos en la iglesia ahí, ¿sí? Como 2 años. Entonces, pero ¿qué es todo esto? De que cuando entonces le explico a él, entonces él me dice, hijo, sin lugar a dudas, sí, tienes un llamado de parte de Dios, y eso puedo sentirlo, puedo verlo. Y yo, me dice, yo no quiero ser aquel que impide el llamado que Dios tiene para tu vida. Todo lo contrario, me dice, quiero bendecirte, quiero orar por ti y que te vayas a hacer la obra del Señor. Amén. Y recuerdo que estaba su esposa ahí también. Entonces entre los dos oraron, sacaron el aceite, nos ungieron, los 4 ahí, hermano, los 4, sí. Y esto lo digo como testimonio, hermano, porque a veces la gente cree que uno ha actuado independientemente y no ha sido así. Así como ungieron a David, ¿verdad? Lo ungieron en la secreta. Entonces, y Dios así lo hizo, hermano, con nosotros. Dios aprobó. Y Dios entonces empieza a abrir puertas, empieza a hacerlo. Y una de las cosas que sí, no crean, siempre hubo temor en mí. Me dije, Señor, ¿será tuyo esto? ¿No será? ¿Será? Entonces el tiempo lo probará. Amén. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, hemos crecido tanto físicamente como también espiritualmente. Amén. Así que no debemos actuar nosotros de una forma independiente. Oiga, la obra de Dios es la coordinación de la autoridad.
Léalo, por favor. Así, ok, terminamos. ¿Sigo o le doy al otro? No, ahí léelo el subtítulo ya. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. En consecuencia, actuaron independientemente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. Notemos en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo y Timoteo, Pedro y Marcos trabajaron juntos. Algunos tenían responsabilidades mientras otros ayudaban. Oiga, esto debemos entenderlo. Ayer le decía a uno de mis trabajadores, hablando de esto, de que mientras el ayudante, ¿sí?, está ahí, debe obedecer y someterse a lo que su jefe, su líder le está diciendo, ¿sí? Porque si él es fiel, se somete y obedece, va a llegar el tiempo de que el día de mañana él va a ser promovido para también él ocupar tal vez el lugar de su jefe, mientras su jefe también es promovido, y así va la escala, ¿verdad? Entonces, pero todo eso tiene su orden, y ese orden es el sometimiento. No puedo actuar independientemente. Siervo fiel, dice, en lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aunque a veces nosotros creamos que tenemos mejor capacidad que mi jefe, que mi líder, aún así yo siempre debo estar sujeto, ¿sí? Porque de lo contrario entonces estoy siendo rebelde. Oiga, algunos tenían responsabilidades mientras otros ayudaban, porque él tiene responsabilidad. Viene el jefe, ¿a quién le va a pedir cuentas? ¿Ah? No es al ayudante. El ayudante se va a hacer el chivo loco y se va a salir ahí. El que le pone el pecho, ¿quién va a ser? ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad. Por eso entonces uno tiene que someterse a... Amén. Eso dice la palabra también. Dice que nosotros debemos de sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos velan como aquellos que han de dar cuenta por ustedes. Sí, ¿por qué? Porque Dios viene luego y me dice, ¿y qué pasó con Chencho? Y yo le digo, se lo comió el chancho. ¿Qué pasó? Entonces a mí va a venir a preguntarme. Por eso tenemos que estar sujetos. Siga leyendo, hermana. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consecuente, debemos servir a Dios según el orden de la autoridad coordinada. Dios nos llamó, dice en su obra, Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo, del matrimonio. Este es el caso del matrimonio. Dios puso a la mujer, Dios puso en el matrimonio, puso una autoridad. Y luego puso a alguien que estuviera bajo esa autoridad. Y así funciona, así llevan a cabo entonces ese plan de la familia. Así llevan a cabo ese rol, o sea, en el hogar, con los hijos, con la administración y todas esas cosas. Y son un equipo. No que el uno sea más, el otro sea menos. Solamente en cuestión de función, uno tiene que someterse al otro. ¿Por qué? Porque delante de Dios valemos el mismo precio de sangre. Amén, el mismo sacrificio. Pero en cuestión, el que es humilde, hermano, no tiene problemas. Vaya, claro, a ese hago ejercicio también, camino. Le encuentra sentido.
Pero el que es rebelde, hermano, de todo se queja. Ay, yo. ¿Cuándo voy a ser jefe? Ya voy a dejar. Anda refunfuñando. Y de ahí agarra y se va. Y llega así y se la pasa toda la vida así. Y ahí siempre comiéndose en cable. Nunca prospera. Amén. Ahora, siga leyendo, por favor. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía, la consecuencia de lo cual es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también, está en rebelión. Dios no solo cuida de ver que haya fuego, sino que también está muy interesado en prestar atención a la naturaleza del fuego. La rebelión cambia la naturaleza de un fuego. Lo que no había sido ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. Por consiguiente, los hombres deben aprender a ser seguidores o a desempeñar un papel secundario para siempre. Oiga, la rebelión cambia la naturaleza de un fuego. Presta atención. Usted puede tener la mejor intención, pero si usted hace eso sin consultar o por encima de la autoridad, entonces esa buena intención va a quedar frustrada. ¿Por qué? Porque esa intención va a cambiar la naturaleza del fuego. De pronto lo que era el fuego para santificarme va a ser para destruirme. Cambió la naturaleza. ¿Cuántos cantamos y oramos, Señor? Manda el fuego hoy. Esperamos que no sea ese tipo de fuego, hermano. Ahora, eso va a depender si yo estoy en esa obediencia o si estoy siendo rebelde. Porque mientras otros están recibiendo el fuego de la presencia de Dios, el fuego que purifica, el fuego que fortalece, el fuego que te da esa fuerza, hermano, otros se están quemando por el fuego extraño, por su rebeldía. O sea, que ese fuego va a depender de mi actitud. O es fuego extraño o es fuego del Espíritu Santo. ¿Entendimos eso? ¿Sí? O sea, la naturaleza del fuego va a cambiarlo, es mi actitud, con qué yo estoy haciendo. La rebelión cambia la naturaleza del fuego. Lo que no había sido ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. Eso es un fuego extraño, es un fuego que quema, es un fuego que mata, es un fuego que mata. Lo que Dios busca no es el sacrificio, sino mantener la autoridad. Si Dios tiene que desaparecer a todo un pueblo, amado hermano, pero Él por mantener su autoridad lo va a hacer. Hello. Para Él es más importante su autoridad que todo lo demás. Y eso es lo que Él quiere que nosotros respetemos. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Tenemos que aprender a temer a Dios. Ustedes, ay pastor, que usted te habla ahí porque ya usted es la autoridad aquí, ¿verdad? Y usted lo dice. ¿Ves que hay rebeldía en tu corazón? Sin saber que para que uno esté aquí es porque ya sirvió antes. Ya fue siervo también. Y aún sigo siendo siervo. Aún sigo sirviendo, hermano, porque les sirvo a todos ustedes. Y eso no me hace grande ni me hace pequeño, me hace el mismo. Estamos acá, hermanos. ¿Sí? Entonces,
Esto es maravilloso, hermano. Necesitamos la humildad para eso. El fuego extraño tiene su origen, dice, y su origen es en el hombre. Y no requiere conocer la autoridad de Dios ni obedecer su autoridad. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Por eso es, si Él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo está cada vez más muerto, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en el verdadero principio del servicio o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. La reunión que tuvimos de los caballeros el otro día, realmente me gocé mucho, como dice el apóstol Pablo, me gozo de ver el crecimiento en la fe. Me gocé mucho de escuchar a nuestro hermano. Es decir, que cuando él escuchó estas enseñanzas acerca de las responsabilidades del hombre, ¿verdad? Entonces él reconoció, entendió y tomó la decisión de ser esa cabeza, ese líder en su casa. Amén. Entonces, y cuando él hizo eso, entonces empezaron a haber cambios para bien. Hubo crecimiento espiritual, hubo paz, bienestar en la familia. empezó a haber vida, porque él entendió que necesitaba someterse a esa autoridad de la palabra de Dios, lo que le estaba pidiendo. Y ahora vemos luego entonces que su esposa también se somete a eso. Y ahí empezamos en vez de muerte, empezamos a ver la vida fluyendo en esa familia. Amén. Entonces, porque así es como funciona esto. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué página estamos? Ahí mismo en la 31. Tal como la Léalo, por favor, ahí para acabar. Tal como la autoridad delegada sigue a Dios, así también los que están sujetos a la autoridad deben seguir a la autoridad delegada de Dios. No hay lugar para el servicio individual, aislado. En el trabajo espiritual todos deben servir coordinadamente. La coordinación es la regla. El individuo no es la autoridad. No es la unidad. No es la unidad, perdón. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón, por lo cual tampoco estaban coordinados con Dios. No debieron haber dejado a Aarón y servir independientemente. Los que no acataron la autoridad serían consumidos por el fuego que saldría de delante de Dios. Y aunque Aarón no se dio cuenta de la gravedad de este asunto, Moisés sí entendió lo serio que era rebelarse contra la autoridad de Dios. Muchos tratan hoy de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad y sin saberlo pecan contra la autoridad de Dios. Gloria al Señor. Mira, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si alguien te dice, o ya sea incluso tu propio esposo, tu propia esposa, mira, hoy día ¿por qué no salimos a evangelizar? ¿Sí? O viene un hermano o una hermana, mira, ¿por qué no salimos a evangelizar hoy? ¿Cuál debe ser su respuesta? Ay, pastor, entonces todo tenemos que consultarle ahora. Una cosa es que yo salga, que vaya a hacer mis compras y de pronto Dios me pone a hablarle. Ay, Señor, le voy a preguntar al pastor si tengo que hablarle. La misma razón nos da la razón, ¿sí? Por supuesto que no tengo que llamarlo al pastor. Pero si dos se ponen de acuerdo
ahí estoy yo presente, dice. Y si Dios está presente, entonces ¿a quién vamos a consultar? A Dios. Si dos quieren ponerse de acuerdo, entonces, hey, ¿y yo? ¿Estamos comprendiendo? Si dos se ponen de acuerdo, dice, porque donde hay dos o tres, ahí estoy yo. Señor, tú estás aquí para... No, para consultarme. Yo he conocido. Y dice, hermano, vamos, vamos a evangelizar, hermano. Es que ahí el pastor ni siquiera él evangeliza, ahí la iglesia ni siquiera evangeliza. Por lo menos nosotros vamos a hacer algo por el reino de Dios. ¿Existe o no existe eso? Se llevaron un susto que más nunca en su vida lo volvieron a hacer. Tuvieron suerte de que la muchacha, pues, entiende, Dios tuvo el control en ese momento, y ellas llegaron y empezaron a orar y, pues, entiende, pudieron liberar a la muchacha. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran seguido y ellos no hubieran llamado a las pastoras en ese momento? Hubiera sido algo bien peligroso, y se han dado casos. Y nosotros aprendimos de eso, y nuestros pastores nos decían, cada vez que ustedes vayan a orar por alguien, ustedes tienen que consultarlo primero. Si a un caso, si así como usted dice, si está en la calle y alguien se le presenta, eso es Dios, eso se llaman citas que Dios prepara. Pero si a usted le dio la gana de ir, yo voy a ir a orar por el hermanito, usted no sabe lo que hay detrás. Y dos hombres solos no pueden ir a orar por una mujer, decía, ni dos mujeres pueden ir a orar por un hombre. Ni por un hombre. Ajá. Sí. Y sobre todo, reconocer ese principio. Amén. Voy a ir a visitar, por ejemplo, entonces a unos hermanos, a una familia, entonces para orar por ellos, entonces debo de informar al pastor. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, uno no sabe, o sea, el oficio, la situación, los oficios que están pasando los pastores, el pastor. Entonces, y a veces se crea en la mente de los hermanos, los hermanitos, ellos son los únicos que visitan. Los hermanitos siempre están orando, deberían ser ellos los pastores, deberían. Entonces empieza a crearse eso. Dice la hermana, hermano, nosotros venimos con el permiso del pastor, entonces todo lo estamos sujetando ¿a dónde? A Cristo, a la autoridad. Porque donde hay dos o tres, entonces la autoridad debe estar ahí presente. Amén. Eso es uno de los males que he visto, y eso es lo que trae, hermano, división, dolor, enfermedad, resentimiento dentro de la iglesia. Luego se crean esas divisiones. En su inocencia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Acordémonos, parte de la enseñanza, hermano, es corrección, y la corrección no es regaño.
Dile que está a tu lado, la corrección no es regaño, por favor, no me malinterpretes. La corrección es ayudarte. Espérate, yo sé que necesitas una ayuda. Y yo estoy aquí para ayudarte, ¿ok? Ayudarte que lo cojo no se salga del camino. Vamos a corregir esto, vamos. Y dice, gracias por tu ayuda. Esa debe ser nuestra respuesta cuando alguien nos corrige. Gracias por ayudarme. Amén. Entonces, aprendemos, hermano. Ve qué tan importante, qué necesario es entender todo esto, hermano. Porque lo que más nosotros queremos, ¿cuántos aquí queremos obedecer a Dios? Eso es lo que Dios quiere, hermano, y por eso Dios nos trae aquí para que le obedezcamos, pero de la forma correcta, amén. No llevando fuego extraño, amén. Así que, bueno, ya estamos. Lo bueno que no está Jonathan, pero está el hermano Faustino, ya me está mirando ahí. ¿Alguna pregunta que tengamos al respecto, hermano, antes que alguna pregunta acerca de esto? En el versículo 9 se cree, hermano, que la razón por la cual los hijos de Aarón, ellos, por el versículo 9 que lo dice, lee el versículo 9 rapidito, así para de una vez. El versículo 9 del capítulo que estábamos viendo ahorita, capítulo 10, creo que es versículo 9. Ajá. Capítulo 10, versículo 9. Espérate. Es que aquí está la autoridad. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así. Es que no se oye. Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no murmuréis, estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Amén. Entonces, desde ahí, desde ese suceso, entonces Dios le dijo a Aarón, ahora a Moisés le dijo, ahora úngeme a los otros dos hijos que quedaban de Aarón. Entonces, y porque ya los otros habían muerto, entonces le dice, ahora le dijo, entonces de hoy en adelante ya no me van a beber. Entonces se cree, no lo dice ahí, pero se cree que la razón por la cual ellos estaban borrachos hicieron eso. Otra vez la borrachera, hermano. Cuando vayan, entonces ellos lo estaban haciendo borracho. El pecado, hermano, la rebeldía, o sea, cuando la persona ya empieza a perder ese temor de Dios. Por eso le digo, hermano, mira, cuidémonos de toda pizca de rebelión, de rebeldía. ¿Por qué? Porque podemos caer luego. Ellos cayeron ya en mala, ya se emborracharon y llegó al punto que para que ya Dios llegue a eso, hermano, es porque ya venían haciendo cosas que no agradaban. Y así nos pasa todo. Padre bendito, gracias una vez más, Padre, por tu bendita palabra. Oh Dios, gracias por esta reflexión que nos das, Señor. Gracias porque nos enseñas cada vez, Señor, a reconocer nuestras autoridades, estar sujetas, Señor, a ellas, Padre Santo, para así de esa forma, Dios, servirte, oh Dios, con esa obediencia, con ese espíritu correcto, con esa humildad, Padre, que tú requieres, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pido por mis hermanos, Señor, que esta palabra, esta enseñanza sea, oh Dios, para corrección, para corregir, para ayudarnos, Dios del cielo, a que podamos servirte, oh Dios, con el espíritu correcto. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, mira el librito chiquito pero picoso, ¿eh? Gracias a Dios. Bueno, así ya se van a quedar los hermanos, ¿verdad?